Te has quedado absolutamente loco, Tavero. Te has quedado absolutamente loco. Increíble, Fernando Tavero, macho. Diario As. Álvaro Escorial, compañero y amigo periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Estupendo. Se inicia una trifulca de 6 de agosto de 2025. Iniciada la pretemporada. ¿Todo bien? Todo perfecto. Todo Encantadísimo estupendo, ¿no? otra vez de estar aquí. Bueno, pues ya viene lo malo. ¿Estabais contentos? Pues ahora ya viene a discutir un poquito. Bueno, si queréis empezamos por un poco por lo que hemos hablado, por el tema este de la noticia que ayer sacó. Bueno, primero lo compartió la cuenta de Nokai en Twitter, que siempre saca cosas muy acertadas, y luego lo confirmó Alberto Pereiro, al que yo le tengo muchísimo cariño, desde aquí le mando un saludo enorme, de que todo hace indicar, no es una confirmación oficial, de que va a ser Gonzalo el que va a llevar el 9 en el Real Madrid. A mí la noticia me sorprendió. No digo que no me gustara, digo que me sorprendió. Ahora, si queréis, hablamos sobre ello. Pero quiero ver cómo lo vivisteis vosotros. Tavero, además, tú que sé que tienes mucha cercanía con la cantera del Real Madrid, con Gonzalo, que me has hablado mucho de él durante mucho tiempo, ¿cómo lo viviste? Entiendo, repetimos, poniéndolo en que todavía no es una información oficial, aunque yo me fío mucho de estas dos personas. Pues un poco como tú, con cierta sorpresa. A nosotros lo que nos llegó es que, bueno, un poco también en la línea, que ellos dicen que esa decisión todavía no está tomada al 100%. Yo creo que también está un poco supeditado lo que vaya a pasar con Endrick o no. Pero me sorprendió porque, no siendo yo sospechoso de no defender a Gonzalo como tú bien sabes, que soy bastante gonzalista, yo considero que estando ambos, el 9 debería ser, o yo pensaba que iba a ser para Endrick, principalmente por la apuesta de club que supone. Porque hablamos de un chico que ya ha lucido el 9 de Brasil, un chico que ha 35 millones más 25 en variables, una apuesta de 60 millones de euros. Un chico que hizo una buena primera temporada, que ha quedado un poco opacada por esta lesión, que parece que hace que todo lo demás se olvide, pero ha salido, no sé, el promedio, un gol cada 90 minutos tranquilamente, algo así, Pichichi de la Copa del Rey, cuando ha salido marcado. Buen primer año. Y la irrupción de Gonzalo, no veo por qué tiene que apagar todo eso que ha hecho Endrick, igual que tampoco veo que la irrupción de Gonzalo tenga que empujar a Endrick a que salga. Se ha creado un papá o mamá aquí que no comparto, que no entiendo, porque la temporada pasada estaba Endrick en plantilla y todos nos cansamos de pedir un Joselu para desatacar ciertos partidos con contextos peliagudos. Ahora sigue Endrick en plantilla. Tenemos a ese futbolista que es Gonzalo, que te puede aportar ese remate de cabeza, ese carácter reactivo para los minutos finales, aparte de otras cualidades que tiene. No entiendo por qué tiene que ser uno u otro cuando pueden ser los dos. Álvaro, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo tomaste la noticia? Pues esto se llama la trifulca, pero es que estoy muy de acuerdo con Tavero. A mí también me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque siempre se suele decir que el Madrid elige o deja elegir los dorsales un poco también por antigüedad, ¿no? Y yo sí que pensé, y lo dije aquí además, que también por una cuestión de marketing, por una cuestión de, pues eso, de antigüedad incluso, o de un buen gesto con el jugador, que al final ha sido tu apuesta, como decía Tavero también, por 50, 60 millones, iba a ser Endrick también, porque pues ha sido el 9 de Brasil y demás. Pero yo creo que es un gran mensaje a la cantera. O sea, yo creo que Gonzalo ha pegado, o sea, no es que haya tirado la puerta, sino que le ha hecho trizas. Y bueno, al final, pues tampoco sabemos si Endrick ha pedido o no el número, que lo comentabas tú antes, Rubén, también. No sé, yo creo que se está también formando un debate demasiado absurdo y un poco también, pues eso, como también comentabas antes, como con Vinicius, Mbappé. Parece que siempre hay que elegir uno y creo que es un bendito problema para el Madrid el tener ese rematador como es Gonzalo. El haber sacado un chaval de la cantera cuando llevamos mucho tiempo pidiendo a Nico Paz, pidiendo a Jacobo, pidiendo a muchos chavales que al final no han tenido a lo mejor esa oportunidad real que sí ha tenido ahora Gonzalo. Y yo creo que estamos montando un problema de la nada y creo que con un entrenador como Xabi Alonso, que se ha atrevido en el Mundial a sentar jerarquías, a rotar un poquito más, a probar con bastantes esquemas,
tener bastantes variantes y sobre todo hacerle caso. Si Gonzalo es un jugador que le gusta y que ha creído en él, yo creo que es un bendito problema más que un marrón, vamos. Oye, Tavero, te voy a pedir a lo mejor, que es que los cascos de vez en cuando petardean un poquito. Si quieres, salte, quítate los cascos. Vamos a probar ahora sin cascos, a ver si funciona mejor. Y ahora vuelves a entrar. Yo, mientras que se arregla el tema Tavero, simplemente decir que a mí es verdad que me ha sorprendido también, porque realmente ha habido mucho rumor alrededor de Endrick de si realmente debería salir, no salir, una cesión, no cesión. Y quizás yo entendía que era una manera como, si le das el 9, como decir, oye, confiamos en ti, no te preocupes, esto está hecho y demás. Eso no significa que el club no vaya a confiar en Endrick. Y como bien ha dicho Álvaro, y lo he repetido yo antes, no sabemos las conversaciones que ha habido dentro con el tema del 9. A lo mejor él no ha querido coger el 9 porque no se siente con la idea de que ahora mismo te va a vestir ese número, a pesar de que le pueda gustar mucho, ¿no? Ahora ya luego podemos entrar en diferentes cosas que quiero hablar con vosotros de si es lo más adecuado darle el 9 o no a Gonzalo. No digo que yo no piense que debe dárselo y me alegro mucho por el chaval porque creo que es un chico que ha hecho 25 goles en la primera ref, creo que es récord de la liga. Y en el Mundial de Clubes se salió. Ha sido bota de oro en el Mundial de Clubes, haciendo para mí no solo goles, sino haciendo un papel muy importante dentro del Real Madrid, que lo comenté yo en esa información que di, ¿no? De que realmente para el bueno de Xabi Alonso, Gonzalo era una bendición. Y creo que está bien que también tenga de alguna manera un regalo, ¿no? De esta manera. Lo que pasa que sí que es cierto que yo pienso, joder, ha habido un cambio de número muy llamado, que es el de Mbappé con el 10, que es una cuestión también a nivel económica. Mbappé es un jugador que da mucho a nivel económico si lleva el 10 y no lleva el 9, ¿no? Realmente, a lo económico, Endrick con el 9 pesa más que Gonzalo con el 9, ¿no? Sobre todo porque no me creo que Gonzalo haya dicho, oye, yo quiero el 9. No, seguramente le habrán dicho, oye, ¿tienes las ganas de coger el 9? Me ha dicho, pues sí, adelante, no tengo ningún problema. Todo esto repitiendo, que no lo sabemos, una confirmación oficial. Esto es una información que ha sacado tanto Nokai como Alberto Pereiro. Mi pregunta es, ¿en este caso creéis que han actuado más pensando en lo económico? Porque no lo han hecho con Kylian Mbappé, que sí que le han cambiado el 10 porque también es algo económico. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro? Yo creo que también es una cuestión de fichas, ¿no? Al final no estás pudiendo dar salida a nadie y, por ejemplo, el año que vino Joselu, sí que se comentó también que José, o no sé si lo comentó él, que bueno, que el 9 estaba libre, pero que como que lo estaban reservando un poco por si llegaba Mbappé ese mismo verano y demás, y al final cogió el 14. Pero no había tantos jugadores en plantilla como hay ahora. Ahora mismo es que tenemos a Mastantuono también, que va a llegar dentro de una semana y no sabemos, o sea, va a tener que coger el 25. Entonces, bueno, yo creo que también es una cuestión de eso, de que el Real Madrid no puede permitirse dejarse el 9 libre como sí lo hizo hace un par de temporadas. ¿Cómo lo ves tú en cuanto a lo económico, Tavero? ¿No crees que hubiera sido por tema marketing mejor el 9 para Endrick en el caso de que finalmente suelen a Gonzalo? Sí, a mí desde luego también es que como he dicho, es una decisión que me sorprende porque Endrick en Brasil es una marca en sí mismo. Ese Endrick con el 9 a la espalda allí iba a vender mucho, o sea que quizá ya venda, pero estoy seguro que vendería mucho más y es algo que si termina por darse me sorprendería partiendo de la base que estoy convencido que Gonzalo no ha puesto sobre la mesa oye, quiero el 9, ni mucho menos. A nosotros lo que nos consta es que la renovación de Gonzalo está muy encaminada, mucho, y evidentemente la intención es darle un dorsal de primer equipo y no mantenerle dorsal de Castilla aunque vaya a ser jugador del primer equipo como se llegó a barajar en cierto momento. Lo contó Tomás, creo, y no nos consta que haya habido ningún paso más allá de lo cerca que estaba. Yo sí creo que lo comenté aquí con Álvaro incluso, yo apostaría por Endrick con el 9 y me gustaría ver si finalmente se lo terminan dando y si esa información, ¿no?, de que se valora darle el 9 a Gonzalo no es porque en el club entienden que quizá haya una posibilidad real de que Endrick termine saliendo.
cosa que tampoco… Lo que pasa que eso Taveros, yo lo pensé otro día, yo no lo descartaba. Lo que pasa que estando lesionado eso es complicado, ¿no? Bueno, es verdad que Endrick tiene cartel suficiente como para poder salir incluso lesionado, pero no sé si yo lo veo muy claro eso. Se hablaba también, no sé quién sacó esa información, de que él frenó una cesión a la Real Sociedad. Sí, fue Arantxa de la COPE ayer. Arantxa, la compañera de la COPE. O sea, ¿realmente quizás el Madrid sí que se está planteando esa posible salida de Endrick, Tavero? Yo creo que el Madrid sí puede estar planteándosela. El que yo creo que no se lo está planteando es Endrick. Porque ya no se lo planteó la temporada pasada. Él que cuando llega, él quiere llegar al primer equipo también. No quiere hacer esa pequeña mili en el Castilla que se hicieron Rodrigo y Vinicius. Él quiso apostar por sí mismo en contexto adulto, igual que quiso hacer Arda Güler. Y a Güler cuando se le ficha también se pone sobre la mesa la posibilidad de una cesión. Y él dice que no, que él quiere estar ya en dinámica del primer equipo, con toda la humildad del mundo y con toda la conciencia de que va a tener que chupar banquillo, como bien dijo Carleto. Pero así lo hizo y ha ido quemando etapas y parece que este año Güler va a dar ese paso ya casi titular. En la mente de Endrick está un plan similar. Él no está descontento con ese primer año. Evidentemente a cualquier futbolista le gustaría tener más minutos, pero es consciente de la competencia que tiene en el Real Madrid y entiende que ha demostrado que tiene el talento suficiente para jugar ahí en las pequeñas pinceladas que se le ha permitido. Entonces, Endrick, de momento, por su cabeza no pasa el salir. Y yo creo que eso, al final, es la clave. El Madrid tampoco se va a rebrincar contra eso. Que al Madrid no le importaría una cesión en Liga Española, sobre todo en Liga Española, pues posiblemente sí. Y por ahí también debe de ir la información de Arantxa, de la Real Sociedad y tal, que juega en Liga Española. Que vaya a salir, a mí la verdad que, uno, me sorprendería que saliese, dos, creo que sería un error. Álvaro, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú si fueras director deportivo del Real Madrid o, vamos a poner, agente de Endrick, le dirías, oye, es mejor que igual salgas una temporada? Yo si fuese director deportivo no lo sacaría ni de coña. Si fuese su agente, probablemente sí. ¿Por qué? Porque está en año de Mundial y estamos viendo que Rodrigo parece que no va a salir y tiene la competencia de Gonzalo. Bueno, eso ahora lo veremos, que claro, el mes de agosto es muy largo. Yo creo que no debería salir porque entraríamos un poco otra vez en el bucle de Reinier. O sea, y mira que creo que la Real Sociedad sería un gran entorno para él. Ya lo vimos con Martín Odegaard, con la mayor Taque Kubo, muchos jugadores que van allí. Creo que es un club que apuesta por la juventud, un club que incluso que con el cambio de entrenador es un club que apuesta por esa frescura, por esa alegría y que un 9 como Endrick les vendría como anillo al dedo. O sea, creo que tiene esa mordiente, esa chispa, y además, como decía antes Tavero, joder, es un chico que llega al Real Madrid, llega a Europa y mete 7 goles en 4 ratos, segundo más goleador de Copa. O sea, creo que es un jugador que tiene muchas credenciales para hacerlo muy bien. Pero no creo que deba salir porque, ya digo, también es muy difícil llegar de Brasil, adaptarte a un entorno como el del Real Madrid y al año tener que salir, adaptarte a otro club, a otra filosofía. No sé, yo creo que de momento, por lo menos hasta enero, deberíamos, y más estando lesionado, deberíamos estar cuidando a Endrick, dándole minutos y luego ya en enero ver un poco cómo está la situación, a ver quién se ha impuesto más, si Gonzalo, si Endrick, y ya ahí tomar una decisión. Pero de momento me parecería, como director deportivo del Madrid, me parecería un error. Nos pone por aquí José Ángel Escaño y dice: os estáis olvidando de la importancia de la opinión del entrenador. Es que le he vuelto a escribir hoy a Xavi y me ha dicho que no podía, que hoy no tenía, que tenía final de entrenamiento y que no podía estar aquí. Hombre, evidentemente estamos hablando en nuestra opinión, José Ángel. Está claro que la decisión la va a tomar Xavi Alonso y yo creo que de ahí gran parte de la opinión de Xavi Alonso es por lo que está Gonzalo en el Real Madrid este año y se va a quedar en la primera plantilla. O sea, estamos hablando de algo que es un hecho, que es que Gonzalo cuenta para Xabi Alonso a un nivel, para mí, muy alto. Quizás, esta es mi sensación, un poco por encima de Endrick. Mi sensación, mi sensación, sobre todo porque le da algo diferente, ¿no?, de lo que le da Endrick. Eso es. Yo creo que Gonzalo se ha ganado partir un poco por delante de Endrick esta temporada, aunque se queden los dos. Pero eso se lo ha ganado él.
Y Xavi le dio la oportunidad en el Mundial de Clubes, que tremenda oportunidad, los arrojos que tuvo Xavi de ponerle titular, que eso no lo habíamos visto hace mucho tiempo en el Real Madrid. Pero una cosa es que te pongas de titular y otra cosa es ser la bota de oro del Mundial de Clubes. Ser la bota de oro del Mundial de Clubes aportando todo lo que aportó, o sea, todo lo que beneficia al resto de sus compañeros. Y una cosa importante, ganándose la confianza de sus compañeros en contextos extremos, porque a mí, a medida que fue avanzando el torneo, me dio la sensación de que el resto de estrellas confiaban más en Gonzalo. Sabían que si se encontraban en un apuro, podían enviar un balón a esa figura de delantero centro 9, que allí hay un chico que sabe qué hacer con ese tipo de balones. Y luego, aparte, si tú ves a un chaval que se intenta comer al central que tiene el balón o hacer una presión al potencial receptor, hombre, pues tú como compañero presionas también, le acompañas y así se generan ciertos robos, que por ahí vinieron algunos de los goles del Real Madrid. Entonces, Gonzalo no, es lo que decía Álvaro, no es que haya tirado a la puerta, es que la ha reventado. Gonzalo estaba en una situación de salir a primera división, una cesión o una venta al Único Paz, quizás tenía ofertas también del extranjero, etcétera, pero el propio Getafe fue consciente cuando empezó a meter goles Gonzalo que esa liga ya no era la suya, porque la liga de Gonzalo ya son palabras mayores si hubiera salido del Real Madrid, y eso se lo ha ganado Gonzalo con la confianza de Xavi, que ya contamos que quería probarlo y el examen pues resultó sobresaliente. ¿Y ahora qué pasa? Pues que el problema lo tiene, pero yo creo que será un problema que tenga que batallar con Gonzalo en plantilla. O sea, porque yo tengo la creencia firme de que van a terminar estando los dos en la plantilla este año, y Xavi Alonso dudo mucho que vaya a pedir que salgan ninguno de los dos, porque no tendría sentido. Claro, igual estamos hablando demasiado del tema de Gonzalo y Endrick porque vemos una sobrepoblación en el ataque. Yo sigo pensando que la salida de Rodrigo aligera mucho. Más que nada porque Bellingham no va a estar 3 meses, Brahim se pierde mes y medio. Luego está el fantasma de la lesión que tema real, como bien dice Eloy Lecina, Real Sanitas Fútbol Club, que vuelva a Real Sanitas Fútbol Club. Y al final todas esas cosas tienen tal. Lo que pasa que es verdad que, mira, aquí dice Ufarey, que está muchas veces por aquí con nosotros, dice, ¿no creéis que está valorando a Endrick con lo poco que hemos visto? Quizás este cisma se presenta porque los dos jugadores para mí gustan al aficionado del Real Madrid. No son dos jugadores a los que aticen. Gonzalo ha gustado cómo ha sido su irrupción y Endrick también. Y lo que a lo mejor no quiere el aficionado del Real Madrid, o incluso nosotros opinólogos en este caso, que parecemos, ¿cómo se llama este que siempre sale opinando las cosas? Bueno, da igual, Gonzalo Miró, somos opinólogos como Gonzalo Miró, es que a lo mejor, sobre todo pensando en Endrick, porque Gonzalo todavía quizás no ha costado 60 millones al club, no tenga esos minutos, ¿no? Y que a lo mejor pueda buscarlos fuera. No sé si tú lo ves así, Álvaro. Yo creo que es que también nos creemos poco a los canteranos por mucho que hagan. Yo creo que al final infravaloramos mucho lo nuestro y creo que también es un problema. O sea, yo creo que Gonzalo no ha podido, como comentaba Tavero, creo que no ha podido hacer más para ganarse un sitio en la primera plantilla, pero es que Endrick también. Entonces, yo creo que no sé, que el problema no está en ellos dos, sino a lo mejor en jugadores que no han hecho lo suficiente y a lo mejor les están haciendo el tapón y deberían replantearse su situación, ¿no? Y no quiero hablar siempre del mismo nombre, pero es Rodrigo Goes. A pesar de Rodrigo, sí. Lo habíamos intuido. Bueno, sí, evidentemente ahora si quieres también tocamos un poquito ese tema, pero bueno, creo que sobre todo por el tema del 9 que a mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido, no digo para mal, simplemente me llama la atención que no se lo den a Endrick. Repito, es una información que no está absolutamente confirmada por el Real Madrid, pero bueno, las dos personas que lo han dado para mí es son buenos, suelen acertar en este tipo de cosas. Dicho esto, aún queda mucho mes de agosto. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que estos 20 y tantos días van a dar mucho que entender a muchos jugadores de la realidad que viven. También entiendo que a Xabi Alonso le va a servir para afianzar su idea de las cosas que entiendo que ya habrá pensado desde el Mundial de Clubes, como las que no. Y yo, para mí, son varios días en los que es importante para mí, para Rodrigo. Sigo diciéndolo, que cuando hablo del tema Rodrigo no es que
soy de estos que dicen, no es que tiene que salir porque es que ya me incomoda. No, no. Yo hablo también en lo personal por él, quiero decir. Es un jugador que me parece que es muy buen jugador, que creo que ha llegado a un punto en el Real Madrid en el que como las relaciones se ha vuelto un poco tóxico, ¿no? Esa posición, él quería ser titular en Madrid, pero no nada más en esa zona, sino en extremo izquierdo, y ahora parece que no es ni titular. Bueno, es que no es titular en este Real Madrid. Entonces, habiendo temporada de Mundial, ¿no creéis que es el momento en el que el entorno de Rodrigo le diga, oye, sí o sí tienes que buscar una salida, porque es que no vas a jugar aquí? ¿O realmente todavía creéis, que el otro día estuvo Rodríguez aquí, que todavía Rodrigo puede ser ese jugador que cambie la dinámica en el Real Madrid? Tavero, empiezo por ti. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo de que queda mucho, porque es que la hora de calor acaba de llegar ahora y los 40 grados no llevan tanto tiempo aquí, ¿sabes? El Real Madrid hizo todo su trabajo muy pronto en materia de fichajes y eso parece que ha hecho acelerar un poco todo lo demás, el tema de salida, y yo estoy convencido de que el tema de Rodrigo se va a agitar. A mí lo que me parece es que quizá la mejor solución para todos, tal y como está el contexto actual de Real Madrid, Rodrigo, Xabi Alonso y utilización de Xabi Alonso de Rodrigo, quizás sea una salida. Y más allá de por el Mundial, que también, porque juega más o menos, yo creo que Rodrigo tiene el puesto asegurado en la Canariña por talento, por Ancelotti, etcétera. Aunque no juegue en el Madrid. O sea, si Rodrigo se queda en el Madrid sin ser titular, va a jugar bastante y eso va a ser suficiente para seguir yendo con Brasil. Lo pienso firmemente y creo que es normal, creo que es justo. Pero Rodrigo tiene que valorar su futuro cercano sin mirar tanto a ese Mundial, yo creo, porque él es un futbolista que tiene talento para ser titular prácticamente en cualquier equipo del mundo. El problema que hay en el Real Madrid es el problema que hay. El problema que hay es que él tiene todo el talento del mundo para jugar en la derecha, pero si él quiere jugar en la izquierda, ahora mismo la apuesta del club es evidente, que es la de Vinicius y Mbappé, que luego ya ese es otro tema. Pero bueno, entonces, ¿qué opción le queda a Rodrigo cuando Xavi parece que le ha enseñado las cartas boca arriba en el Mundial de Clubes, haciéndole que la importancia vaya decreciendo, por mucho que Xavi se insistiese en que el Mundial de Clubes es un contexto muy puntual, muy particular, no va a ser la temporada así, sino que él apostó por preparar los partidos en modo competición y luego ya se verá a partir de la 25-26, pero bueno, las cartas quedaron boca arriba. Rodrigo no ha transmitido que se quiera ir, pero en cierto modo es normal. El Madrid tampoco va a transmitir que quieran vender a Rodrigo, porque en un caso de una potencial venta, al final eso abarata la operación. Entonces yo pienso que eso se va a agitar durante agosto. Sinceramente no me atrevo a decir si Rodrigo va a salir o Rodrigo no va a salir. Estoy seguro. Rodrigo, hay mucho equipo interesado en Rodrigo. A mí el que más me encaja, tal y como está el contexto ahora mismo, es el Liverpool, con la salida de Luis Díaz. Me parece un proyectazo en el que yo creo que Rodrigo tiraría la puerta abajo, porque es que yo soy bastante rodriguista, sobre todo en banda izquierda. Yo quiero ver a Rodrigo en un contexto favorable y pienso que se le hace mucho de menos en esa comparativa. Por ejemplo, no sé, cuando se hablaba de hace un año, ¿no? Nico Williams podrá venir al Madrid, etcétera. Vale, Nico Williams cuando jugaba en la banda derecha en el Athletic Club era un buen futbolista. Cuando se puso en banda izquierda se hizo un futbolista top mundial. Entonces yo quiero ver a Rodrigo en un gran equipo en su posición. Ahí quizá el Madrid puede llegar a tirarse de los pelos. Pero yo creo que esa titularidad en el Real Madrid para Rodrigo en banda izquierda es quimérica ahora mismo. Por eso yo creo que cuando el puzzle lo coloque, cuando ya vaya viendo las pinceladas de Xavi en estos entrenamientos y ya de verdad entienda que no va a salir de inicio, sus minutos se van a ver muy, muy afectados, pues quizá tome la decisión que todavía no ha tomado. Perdón, antes de que hablar, me ha gustado mucho este comentario. Dice Dangerous, hay muchos equipos interesados, pues lo dice con la de narices. Es verdad que es lo más llamativo, ¿eh? Lo más llamativo es que para mí, siendo un jugadorazo, es que, no sé si entenderme, es que no ha habido ni un pequeño culebrón. Por ahí iba a ir yo. Pero es que no es fácil, ¿eh? No es fácil. ¿Cómo no va a ser fácil? Que han pagado 90 millones por Equitique. Vale, pero la oferta por Rodrigo no es sencilla, porque los equipos en los que Rodrigo quiere jugar o en los que Rodrigo jugaría
tienen esa posición ahora más o menos cubierta. Perfecto, 90 por Equitique. Es que no me vale, que sigo diciendo que he vivido muy… O sea, Tavero, me parece que Rodrigo es un jugador del nivel, por lo que ha ganado, mayor que Luis Díaz. Sí, por y por lo que puede totalmente dar. Y no ha sonado ni un poco. O sea, yo no he visto de decir el Liverpool se lanza por… Sí, he visto lo de Tottenham porque se basón, porque tienen dinero y porque tal cual. Pero no he visto ni el Bayern de Múnich, ni el Liverpool, ni el Manchester City, que son equipos para mí ideales para estar Rodrigo. Ninguno se ha lanzado. Perdona, Álvaro, ibas a decir algo. No, que yo iba a tirar un poco por ahí. ¿Y por qué no? ¿Por qué se tiran a lo mejor por Equitique y no por Rodrigo? Que a mí también me extraña, ¿eh? Sino porque Equitique te cuesta 90 millones, pero no te va a pedir 12 o 15 millones de sueldo. Y Equitique no se borra 2 meses de manera sospechosa, que no me quiero meter en los motivos porque ninguno lo sabemos, salvo Xabi Alonso, como dijo en rueda de prensa. Pero es un motivo sospechoso y a lo mejor es algo que también ha hecho apartar a los clubes de meterse en una inversión así, que Rodrigo en un momento dado de la temporada se te pueda caer. Luego también es un jugador que lo hemos visto muchas veces y yo en esto no estoy de acuerdo con Tavero. Muchas veces Rodrigo ha jugado por la izquierda y hemos visto el mismo rendimiento que por la derecha. Rodrigo es un jugador que sí, que tiene tramos de la temporada en los que se desatasca el bote de ketchup y te mete a lo mejor 5, 6, 7 goles seguidos y pensamos que es la bomba y que debería jugar por Vinicius. Y yo soy el primero que lo pienso porque Rodrigo es un jugador, aunque no lo parezca, que me encanta. Y yo fui, cuando llegaron los dos, de los que pensaba, sí, que Rodrigo era mejor que Vinicius. Pero creo que con Rodrigo, sobre todo por lo que pasó en los últimos meses del año pasado, y que él esté haciendo ahora mismo como que no ha pasado nada, como que vuelvo a currar, como que yo creo que se ha llegado a un punto de no retorno entre la afición y Rodrigo y que va a ser muy difícil darle la vuelta, tanto a nivel deportivo como a nivel de cariño con él de cara a la afición. Ojalá, si se queda, ojalá. Lo que pasa es que creo que va a ser una patata caliente muy complicada porque yo no creo tanto que se vaya a agitar que se vaya a agitar en lo que queda de mes. Si yo no digo que se agite, yo digo que se agite él, no el mercado. No, claro, por supuesto, yo si se queda, vamos, ojalá. Esto es muy fácil. Esto es como cuando tienes un examen el viernes y es lunes y dices, hombre, quedan 5 días. No pasa absolutamente nada. Esto lo tengo hecho. Y lo dices el martes, lo dices el miércoles, y ya el jueves empiezas a ver los fantasmas y dices, ostras, debería ponerme a estudiar. Y ya el jueves por la noche dices, oye, la primera salida que pueda, me hago una chuleta. Pues es un poco esto, ¿no? Al final yo creo que la realidad que ha visto en el Mundial de Clubes me da la sensación que es la realidad que va a tener a lo largo de la temporada. Sí, que no significa que no vaya a jugar, pero sí que no va a ser ni la primera opción, a lo mejor en la sustitución, ni la segunda. Que evidentemente luego entramos en lesiones, entramos en dinámicas de que a lo mejor Vinicius o Mbappé no tienen su rendimiento y Xabi Alonso toma decisiones. No digo que no, pero lo normal en este instante es que da la sensación de que Brahim, Gonzalo y si Endrick está bien, están por delante de él. Y ya no te cuento con Franco Mastantuono, que viene teóricamente para tener muchos minutos. Entonces, a mí es donde hay alguien, que yo lo digo muchas veces, es que el problema que tienen los jugadores es que tienen un entorno que le dicen todo el rato que es muy guapo. Constantemente, eres muy guapo, muy guapo, muy guapo, muy guapo. Hay muchas veces que decir, eres guapo, muy bien, pero busca otro sitio donde te lo digan. Porque aquí no te lo van a decir más. Porque es así, porque los jugadores son muy egoístas y muy egocéntricos en este aspecto. Todos, ¿eh? No Rodrigo solo. Es más, valoro cuando un futbolista no es así. Siempre pongo el caso de Vallejo, que para mí es uno de los futbolistas más humildes, por muchas cosas conocido también personales que me han contado de él, del planeta. Y mira dónde ha ido, al Albacete. Y tenía opciones de irse a otros equipos de más pasta, ¿eh? Y ha decidido ir al Albacete por una cuestión psicológica, por una cuestión de encontrarse el bien. Bueno, pues esto es un aspecto. Como los futbolistas son muy egoístas, yo creo que va a llegar un momento en el que alguien le va a tener que decir, oye, Rodrigo, mira, corazón, si tú quieres jugar, ¿no? Si quieres jugar fútbol, este no es el sitio. Porque, oye, puede ser un caso Mariano, de decir, oye, estoy en la plantilla y, oye, no tengo minutos y estoy cómodo. Pero no creo que sea el caso, porque además es que Rodrigo me ha dado brazo. No, tampoco lo creo. Así que… No, pero por eso digo yo que se acelerará, por eso sí que creo que se va a acelerar todo en agosto, porque será en agosto cuando entiendo yo que Rodrigo ya comunique o diga, pues mira, quizás salirse a la mejor opción. Si los clubes ahora mismo, los tanteos que hayan hecho o lo que les haya llegado es que el futbolista no tiene intención de salir, ¿por qué vamos a apretar en julio cuando en agosto ya se le empiezan a ver las orejas al lobo y el precio quizás vaya a ser más bajo, el salario que puede pedir el futbolista vaya a ser más bajo? O sea, tú una operación, si la tienes
cristalina y vas a ir con todo, pues bueno, pues como le pasó al Madrid con Hausen, bueno, Carrera al final se alargó, pero se hizo con Alexander Arnold o con Franco Mastantuono, pues bueno, pues lo cierras. Pero si hay clubes que no lo tienen, que quieren intentar rascar un poco, porque la operación Rodrigo es muy cara a nivel traspaso y va a ser muy cara a nivel salario y es muy cara también a nivel compromiso con el jugador, porque le tienes que prometer prácticamente ser titular en una posición determinada, pues para ese tipo de operaciones los clubes quizá quieran esperar. Entonces, yo tengo claro que miles de traspasos grandes se han hecho en agosto, se han hecho a última hora, y yo estoy seguro que eso sí que se va a agitar. Interés por Rodrigo, claro que hay. Lo que no ha llegado es ninguna oferta en firme, que yo creo que eso terminará llegando durante el mes de agosto. Ahora, apunta Manuel Romero esto que me parece interesante, y es que dice que el Liverpool ha vendido a Luis Díaz, va a vender a Darwin a Arabia, que eso parece que está hecho, lo he leído antes, y el United le quitó a Sesco. Eso no estoy seguro de si finalmente ha pasado, porque iban a ir a por Sesco en el caso de que no firmaran a Isaac, que han hecho una oferta de 140 millones y ha hecho Newcastle que no. Yo, de verdad, monos con pistolas llevan las divisiones deportivas de tal. Así que no van a vender a Isaac. Al final, el mercado va a ir a por Rodrigo. Puede ser, ¿no? Puede ser que sea ese jugador. Pero también te voy a decir una cosa. El trago para Rodrigo, ¿eh? Isaac no, Sesco no, tal, y voy a por ti. Es que sigo diciendo que igual, yo siempre pienso, igual nosotros también nos creemos muy guapos, me explico. Aquí, tres, que somos periodistas de deportivos, en este caso. Igual ves que pensamos que nuestros jugadores son demasiado buenos y no son para tanto. Yo es que no creo que Rodrigo no sea, de verdad, que lo puedo decir de otro, pero Rodrigo me parece un jugadorazo. Y siento, a lo mejor no se sabe, pero es que siento que nadie ha ido a por él. Yo pienso igual, lo que pasa es que… momento no ha ido nadie. ¿Pero no te parece llamativo, Tavero? ¿No te parece que hayan ido a por Madueque? Sí que me resulta llamativo. Quizá tengan ciertas dudas por todo lo que ocurrió al final de temporada. Claro, puede ser que Rodrigo pida mucho dinero. Yo creo que es una mezcla de las dos. Sí, porque es lo que comentáis. Al final es un jugador que no es… O sea, que ha ganado 2 Copas de Europa siendo clave. O sea, y marcando muchísimos goles. O sea, vale que su rendimiento en Liga no es muy regular. Dejémoslo ahí. Pero es que en Champions es un jugador que tiene muchísimo clutch y eso se paga. Entonces, yo ya digo, o sea, creo que es una cuestión o de su entorno o de lo que él pida o que alguna voz se haya corrido entre los clubes de que no nos vamos a meter aquí por lo que tú dices, porque Rodrigo necesite que le estén diciendo todo el rato soy demasiado guapo, y eso también en un proyecto como pueda ser el Liverpool, que es muy coral, o… Muchas veces a los entrenadores tampoco les gusta tener jugadores así o incluso a los clubes, ¿no? Porque se te puedan subir a las barbas y pedir más dinero. No lo sé. A mí me parece una cuestión muy extraña. Lo que pasa es que creo que para el Madrid y también como comentaba Tavero, y por ahí sí que quiero confiar en que la operación se pueda calentar, también para el Madrid es una, como decía antes, una patata caliente, no solo en lo deportivo, sino en lo económico. A lo mejor lo que estabas pidiendo en julio, que son 80 millones o 90 de traspaso para no mal venderlo, lo tienes que vender en agosto por 50, porque si este año no juega, como comentabais, el año que viene lo tienes que vender por 30. Yo te voy a decir una cosa, yo no creo que el Madrid vaya a vender a Rodrigo por 50, por muy situación mala que esté. Yo tampoco lo creo. Mi sensación es que nunca va a aceptar una oferta de 50 millones. Porque para mí el problema que tiene el Real Madrid con Rodrigo no es económico. O sea, el Real Madrid no necesita, entender lo que voy a decir, no necesita vender a Rodrigo. Hay algún punto en el que, evidentemente, si vende a Rodrigo, las cuentas ayudan mucho, evidentemente, porque además cuenta con que no es una venta de 50 millones, una venta, para mí, lo que puede ser de 80 para arriba, ¿no? Sí, entonces, yo no creo que sea un problema económico. Yo siempre digo que para mí el problema que puede tener Rodrigo, primero, es personal, el propio, de que no tenga los minutos que tenga y que tener un jugador mal en la plantilla nunca está bien. Y segundo, lo que puede gestionar eso en el vestuario, porque al final Rodrigo es un hombre que lleva mucho tiempo en Madrid, es un hombre querido, es un hombre que si no tiene minutos de alguna manera no creo que vaya a estar feliz en el vestuario, y el Madrid tiene demasiados jugadores en ese puesto. Sí, totalmente. Rodrigo, haya los jugadores que hayan en esa posición, Rodrigo no es un futbolista para ser el número 13 de ningún equipo. O el número 14 por todo lo que ha hecho. Por eso todos los caminos conducen a que termine saliendo. Me sorprende que no hayan ido con todo, que no hayan sacado los tanques a por él estos equipos de la Premier, que lo están sacando por otros futbolistas de menos talento y menos recorrido que Rodrigo. Pues sí, me sorprende.
pero lo decía Daniel Álvaro antes, ¿no? Equitique, pues el salario de Equitique seguramente no sea el salario de Rodrigo. Habrá diferentes, el caché con el que llega y el rol con el que va a llegar no va a ser el mismo. La operación Rodrigo tiene muchas aristas que yo creo que la hacen complicada y que va a ser más sencilla de abordar cuanto más cerca esté el mercado de cerrar la ventana. Entonces yo creo que sí que habrá tema Rodrigo. Por lo menos yo no sé si saldrá o no. Yo me inclinaba a muy sí al principio de mercado. Sí, al principio era un sí de manual. Luego me empezó a ganar el no. Y esta última semana, por alguna cosa que me han contado, me está empezando a volver a ganar un poco el sí. Porque yo entiendo que al final él va a ver las orejas al lobo y va a decidir que sale. Pero claro, para salir necesita una oferta. Porque lo que sí que me han dicho es que no quiere salir a cualquier lado. Eso lo tiene clarísimo. Es una cosa que tiene clarísima, cristalina. Por cierto, quiero destacar este mensaje porque Esteban Novillo dice que enhorabuena, Rubén, y a tus contertulios por un agradable rato con buenas opiniones, con seriedad y sin histrionismo. Y me parece que no está escuchando bien entonces a Tavero, porque Tavero es casualmente todo lo contrario a eso. Ni buenas opiniones, ni seriedad, ni histrionismo. O sea, pero bueno, gracias, Esteban, por el mensaje. Gracias por dejarlo por aquí. Quiero enseñaros una cosa que me acabo de… Me he venido abajo, ¿eh? Esto, Tavero, creo que más tienes que saberlo tú para… ¿Hoy curras? Sí. Mira, os voy a poner una cosa. A ver, ¿esto cómo lo puedo poner? Si hago así, ¿se pone? Sí. Comparte nuestro compañero Real Madrid, que es Javi, que es un fisio, bastante daño al vendaje de Arda Güler en el entrenamiento de hoy. No sé si lo veis. Un tanto extraño eso, ¿no? Sí. Sí. Hoy, cuando termine el entrenamiento, preguntaremos a ver si… Ojo, cuidado, porque pone aquí una… Claro. ¿Tatuaje o herida? A ver si no son tatuajes. Sí, porque parece un parche muy localizado, sí. ¿Lleva tatuajes? Es que no recuerdo. ¿Lleva tatuajes Arda Güler? Yo no le recuerdo ninguno. Bueno, pero la verdad que parece un poco tatuaje. ¿Os acordáis de cuando Casillas, apareció con la cabeza, con toda la cara hinchada, que decían que le había picado una avispa y había sido efecto secundario de un tratamiento capilar? Exactamente, sí. Decían que era marisco, ¿no? Que había comido marisco y le había… o algo así, ¿no? Sí, eso es. Además fue en un amistoso, o en algo, en algo con periodistas era, me quieres decir. Pero fue increíble. Parecía un personaje de los Simpsons. Sí, total. Bueno, pues nada, simplemente lo quería contar Tavero porque lo he visto, digo, para que luego en el ahora preguntaremos a ver qué es. Además, por cierto, mañana va a estar Javi Bill, nos va a explicar la operación que le han hecho a Jude Bellingham en el hombro, que me dijo que me habló de una técnica. Yo, evidentemente, tengo 0 años de fisio y de medicina, no tengo ni idea de lo que me hablaba, pero me pareció interesante. Así que mañana, en el directo de mañana, lo tendremos aquí en directo para que nos lo cuenten. Nos cuente de qué va esa cosilla. Voy a volver a ponernos a los tres. Ahí lo tenemos. Bueno, hablaba de Arda Güler porque, si queréis, tocamos un poquito el tema, luego os preguntaré más cosillas, pero me parece que va a ser un jugador este año fundamental para Xabi Alonso, ¿no? No sé cómo lo estáis viendo vosotros. ¿Realmente os convence en esa posición, Arda? En esa posición de… No quiero decir un Toni Kroos, pero sí que ayude en la salida de balón, ¿no? No vamos a pensar que Arda Güler lo van a convertir a un Toni Kroos, pero sí lo van a convertir a un jugador que pueda conducir y tener la personalidad suficiente como para… cuando quemen las habichuelas, coger el balón y moverlo. No sé cómo lo ves tú, Álvaro. Yo creo que ahora mismo Arda es más un acelerador de jugadas que un gestor desde la base. O sea, creo que es más asistente que un Toni Kroos. Pero también Toni Kroos es un jugador que cuando empezó era media punta y no se parecía en absolutamente nada al jugador que acabó siendo luego después con Ancelotti o con el propio Pep en el Bayern de Múnich. Entonces, yo creo que es una apuesta que a mí, yo lo dije aquí el otro día, a mí me pone mucho. O sea, yo lo tengo que reconocer. A mí es un jugador que… Sí. Yo es un jugador que sí que es verdad que es muy liviano. Bueno, ayer leía que había cogido 10 kilos de masa muscular, que eso para jugar sobre todo en esa posición donde tienes que ir mucho al duelo, donde pues le puede venir bien. Yo creo que merece mucho la pena invertir en él, más cuando no tienes ese tipo de jugador. Y que también lo dije aquí el otro día, que alguien como Xavi, que ha sido el mejor mediocentro, como mínimo, de la historia de España con Sergio Busquets, confíe tanto o haya visto tan rápido, haya detectado tan rápido que Arda Güler puede jugar ahí,
a mí es algo que como mínimo me parece sugerente. Creo que, como también dijo Xavi en rueda de prensa, se va a equivocar mucho y creo que Güler va a tener que tener las espaldas muy anchas para aguantar la crítica, pero creo que va a merecer la pena. Y si no, pues bueno, se apostará por Camavinga. También Ancelotti, cuando llegó, apostó en los primeros partidos por Bale y Hazard y luego cambió radicalmente, no volvieron a jugar y apostó por Vinicius. Pero creo que de primeras es una apuesta muy interesante y que va muy en la línea del club, porque al final Güler es un jugador que tiene que tener minutos y que en Turquía también juega ahí. Decías algo que va a tener críticas Arda Güler en esa posición. Quiero recordar, desde aquí le mando un cariñoso saludo, evidentemente, al programa del Chiringuito, pero el Chiringuito hizo es muy famoso ese vídeo, ¿no os acordáis? Con Toni Kroos. De si se tenía que ir Toni Kroos. Y creo que salieron 10-1, que se tenía que ir del Real Madrid. Sí. Evidentemente, siempre digo, es un poco todo esto es como lo que pasa este verano, ¿no? La crispación que existe en el madridismo es porque la temporada ha sido tan mala que vienes hasta los huevos. Sí, entonces es que todo te sienta mal, y esto no va a funcionar, y esto sí va a funcionar, y esto. Pues un poco como el Fútbol Club Barcelona, viene en una nube, ¿no? Y no necesita, a lo mejor, no está pensando en necesito muchos más fichajes, porque, oye, lo que he visto el año pasado es absolutamente maravilloso, ¿no? Creo que vivimos un poco en esa nube. Perdona, Tavero, ¿a ti te gusta Arda Güler por esa posición? ¿Crees que es la solución que tiene el Madrid para poder tener esa salida de balón que no parece que tenga? Que yo sigo pensando que falta un medio centro. Sí, o sea, yo sí que pienso que falta un medio centro, aunque sí que crea que no vaya a venir, pero sí que falta. Yo es que creo que es un parche. O sea, yo creo que es un parche. El tema de Güler en el centro del campo, al final tenemos que tener presente que Modric quería quedarse, que Xabi Alonso quería que Modric se quedase un año más y que parte de la no renovación de Modric pasa por una apuesta por parte del club, además de Xavi, por Güler como mediocentro, porque es ahí donde le ven. En Turquía, de hecho, cuando llega, ellos le veían como el nuevo Modric del Real Madrid. No te hablaban del nuevo Özil. Yo recuerdo una entrevista que le hice a su primer entrenador, cuando tenía, no sé, uno de sus primeros entrenadores, cuando tenía 10 años o algo así. Y me decía eso. Dice, Güler es un futbolista que siempre tiene 5 planes en la cabeza. Dice, por eso siempre sabe qué hacer cuando le llega el balón. Y también me dijo que al futbolista que más se le asemejaba en la plantilla del Real Madrid era a Luka Modric. O sea que yo esa reconversión de Güler la veo más a un Luka Modric que a un Toni Kroos. Tavero, es que yo Luka Modric tampoco le veo ese jugador, entiéndeme, de la base de jugada, correcto. Claro, es que de lo que demandamos. Está claro que tú lo has dicho, es un parche. Lo que estamos buscando es alguien que consiga hacer eso. Fíjate, veo más a eso, sin digo el que lo prefiera, veo más en ese puesto a Ceballos, que por eso creo que también se va a quedar en Madrid. Sí, pero me cuesta, no sé si el Real Madrid justo necesita ese Modric, sino yo creo que necesita ese Kroos. Sí, para ciertos partidos. Y yo es que creo que Güler puede ser ese Modric, pero yo creo, o sea, a mi humildísima opinión, que ser ese Kroos todavía le queda un poco lejos en partidos de alta exigencia. En el 80% de los partidos puede hacerlo. También yo creo que va a venir muy marcado por el esquema, porque a mí Güler me gustó mucho en base de jugada cuando había 3 centrales y tenía también la protección en salida de un futbolista como Hausen, etcétera, pero cuando ya partes con 2 centrales solo, que se siente quizá un poco menos protegido, etcétera, el último partido, o no teniendo a Tchouaméni cerca, ahí quizás físicamente no le veía hecho todavía físicamente y con los conceptos posicionales que tienes que tener, porque para eso no es solo físico, porque Kroos tampoco es que fuese un tanque, pero sí sabía posicionarse muy bien y fue aprendiendo a lo largo de los años. Kroos nada tiene que ver, ya no ese primer Kroos de media punta, sino el primer Kroos del Real Madrid nada tiene que ver con el último, que te robaba muchos balones y no eran por ir al duelo, sino eran por saberse colocar donde se tenía que colocar. Ese proceso con Güler, yo lo que espero es que no se le ponga demasiado en la mochila que tiene que ser el nuevo Kroos. Que sea un arma más dentro del equipo ahí en el centro del campo, perfecto. Pero que se le pida a Arda que sea el metrónomo del Real Madrid y el que marque la pauta día sí, día también en partidos grandes de Champions League, etcétera, me parece que es un poco precipitado. Por eso yo sí que pienso que falta ese perfil. ¿Qué pasa? Que no veo dónde está ese perfil para ficharlo. No, que además el Madrid no ficha por fichar. O sea, ficha porque tenga eso algo es. en mente desde hace tiempo, ¿no, Álvaro?
No, es que no va a fichar a Steeler por 40 millones para que sea un parche. Claro, Después claro. de lo que pasó, por ejemplo, con Luka Jovic. O sea, no va a hacer ese fichaje. Yo, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo con Tavero en lo de. O sea, sí que estoy de acuerdo en lo de que no se le debe cargar a lo mejor a Kroos con esa etiqueta, o sea, perdón, a Güler con esa etiqueta de ser Kroos o Modric, sino que tiene que ser Arda Güler. Porque no vamos a encontrar un jugador como Kroos o Modric. Nos vayamos al mercado o apostemos por Arda, por Thiago Pitarch, por el que sea. Pero creo que Arda sí que ha hecho muy buenos partidos y lo leí aquí en un comentario, por ejemplo, la final de Copa. O sea, y se echó el equipo a la espalda en un escenario que no era nada fácil y en el que teníamos que remar muy a contracorriente. Por ejemplo, partidos como en Getafe el año pasado, que fue donde Ancelotti dice, yo el futuro de Güler lo veo también en la base de la jugada. Como pivote, Entonces, sí. yo por eso sí que creo que por lo menos hay que verlo, probarlo. Que luego nos equivocamos, pues también hemos probado o insistido en muchas otras cosas el año pasado y nos hemos dado cuenta de que no funcionan, pero mejor, yo soy de la opinión de que mejor probarlo que quedarnos con la duda. Y mira, nos Sí, dice por por aquí supuesto. Kraken, el jefe del mediocampo será Jude, nadie lo ve. Hay que decir que cuando llegó Xabi Alonso, en la primera rueda de prensa habló de esa posición de centrocampista más a Jude Bellingham. Luego, yo es verdad que me acuerdo que, bueno, lo hablé con Tavero de una cosa que me llegó y estuvimos hablando del tema de que él tenía muy claro que para él el Jude era un centrocampista. Yo es una posición que sigo sin ver. O sea, yo a Jude Bellingham no le veo en esa posición. No por nada, sino porque no me parece ese tipo de jugador. Creo que Jude Bellingham es un excelente, por ejemplo, interior, es un excelente media punta, es un excelente jugador de 3/4 de campo, pero no le veo en esa posición del terreno de juego. Más es que Jude Bellingham me parece diferente a todo lo que yo he visto en el deporte. Sí. Lo más parecido es quizás, entendeme lo voy a decir, a Zidane, ¿no? Es un jugador de esas características. Y Zidane nunca fue un jugador de sacar el balón, era el jugador perfecto para tener un pivote de esas Para características, enlazar. enlazar. Eso es. Eso sí que para mí es Jude Bellingham, pero yo quizás no le veo en esa parte. Repito, con mi carnet de entrenador de nivel 0 que tengo en este instante. ¿Nosotros cómo veis esa posición de Bellingham? Sí, de hecho es que Bellingham no ha sido eso tampoco en el Borussia Dortmund. El Madrid ficha al box to box del futuro cuando llega del Dortmund. La famoso tiene el 22 retirado y su número era el 22 porque podía ser un 10, un 8 y un 6, creo que era algo así. Bueno, pero no un 5. Bellingham puedes acercarlo al centro del campo porque tiene capacidad para ello, pero no puede, yo en mi opinión no puedes alejarle tanto del área porque es que te produce mucho. Te produce mucha asistencia y te produce mucha llegada. Sí. En mi Real Madrid ideal, con un carnet exactamente igual que el de Rubén de entrenador, es con dos delanteros, es con dos atacantes y Bellingham por detrás. Y luego ya, pues, la gestión del centro del campo, etcétera. A mí me gusta, creo que el 3-5-2, a mí con los carrileros, a mí eso me gusta. Y me gusta Bellingham ahí de 10. A mí yo creo que esa es la posición perfecta para que Bellingham brille, para intentar que brillen juntos Vinicius y Mbappé, que al final no han brillado juntos porque no han estado quizá a buen nivel individual tampoco. Si Vinicius vuelve a su nivel, brillará él y brillará el Real Madrid. Pero volviendo al tema de Bellingham, a mí no me parece que sea ese futbolista. Igual que, como decía Rubén, lo más parecido que hay en plantilla es Dani Ceballos. Por eso me parecería un error enorme que Ceballos saliese. O sea, me parecería enorme. Porque a mí la única duda que me deja es que no No creo. creo que Me parecería negligente por parte del Madrid. Totalmente. Y no creo que Xabi Alonso lo permita. Y por parte de Ceballos el querer salirse y finalmente bueno, yo ahí no me meto. Verdadero Porque vamos a poner una locura que no va a pasar, porque el Betis solo tiene dinero para otros fichajes. Yo, tanto que quieren a Ceballos, veo que se dejan un dineral por de Osa y no para nunca hay Ceballos, dinero ¿verdad? para pagar el sueldo de Ceballos, pero sí de otros. Eso es. Tampoco sé lo que cobra de Osa, lo que sí sé que lo que se han dejado en el fichaje y parecía que el Betis no tenía dinero, o eso decían, y mira lo que ha pasado. Escucha, estaba repasando, es que justo hemos hablado del tema de lo de las lesiones, porque veía lo de Güler, que el año pasado no se lesionó ni una vez. Lo ha sacado el propio Javi. Y mira, la temporada pasada, la 24-25, meses transcurridos 11, total de lesiones 59, media de lesiones al mes 5,36, media de lesiones a la semana 1,25. O sea,
increíble. Dice, valores medios de un equipo de que disputa la Champions League eran total de lesiones entre 45 y 50, media lesiones al mes 4,1, o sea, Madrid casi 2 más. Media lesiones semana 0,9. El Madrid 1,25. Entonces, todo parece que el cambio que ha habido en los servicios médicos era necesario. Era más que necesario porque parece que había un problema. Y sobre todo, te quiero preguntar también, no sé si Álvaro tiene alguna información, la presencia de Pintus es un poco... Es una presencia un poco, pues como cuando te pongo yo aquí, que no es por información, sino por belleza, ¿no? Es más tema de... ¿no? Una baliza. ¿Pero por qué no se lo pueden quitar? ¿O cómo funciona? Tiene contrato con el Real Madrid. En el club sí que es verdad que a él como persona le tiene mucha estima y mucho agradecimiento por todo lo que ha hecho. No recuerdo quién lo publicó, pero tuvo una, no sé, me suena que fue Guille, no lo sé, de Athletic, pero no lo sé. Guillermo Ray, no me acuerdo ahora mismo. Que tuvo una propuesta de la Juventus, si no recuerdo mal. Pero bueno, en el club no quieren, o sea, no son de enemistarse con ningún futbolista. O sea, Vallejo dijo, oye, quiero cumplir mi último año de contrato aquí y se le permitió. Y Pintus, una situación un poco similar, sin faltarle a Pintus ni mucho menos, a la de Vallejo. Digamos, está en el equipo, se le está buscando, digamos, un rol para que pueda seguir aportando, pero entendieron que sus métodos para el primer equipo no funcionaban o querían probar otra cosa. Y entonces, de hecho, en Estados Unidos estaba allí en las fotos, apartado en una banda sin dar instrucciones. En la temporada que estuve yo, Pintus hacía más kilómetros que los futbolistas en los entrenamientos. Entonces está ahí un poco, pues eso, como una figura terciaria, con un rol que, entre comillas, le inventarán para que complete la temporada, que complete su contrato y luego ya por toda su trayectoria y como agradecimiento, porque el Madrid no es de cargarse contratos. No le gusta señalar tampoco. Álvaro, si quieres decir algo. Sí, yo no tengo información, pero sí que creo o sí que he notado que con Pintus ha pasado algo. Entre Pintus y Ancelotti pasó algo, porque es muy extraño que el año pasado no salieran prácticamente imágenes de entrenamientos, y esto lo he escuchado en otros canales, a algún periodista, y es que estoy completamente de acuerdo, que el año pasado es que no se veían imágenes de la preparación, ni en el gimnasio, ni fuera de él. No se veían como otros años a Pintus comandando a todo el grupo, corriendo por delante, y este año sí estamos viendo muchas, ayer mismo en los Inside del Real Madrid se está viendo imágenes del entrenamiento, se está viendo imágenes del gimnasio, imágenes de los preparadores físicos, y efectivamente, y tal y como comentabais, es muy raro que el Real Madrid de golpe cambie a todos los servicios médicos. Pero sí que creo que con Pintus hay quizá un agradecimiento por todo lo que se ha conseguido con él y no se le quiera forzar a esa salida y se le haya dado ese puesto quizá un poco de funcionario, por llamarlo de alguna manera, un poco pues eso, en agradecimiento por los servicios prestados y por que pueda tener, pues oye, cierta simpatía con Florentino, con la directiva, y no se le haya querido echar, sino a lo mejor desplazar, porque también Xabi Alonso quería venir con su gente. Oye, antes de que nos queda poquito, nos quedamos 5 o 10 minutos por ahí, vamos, no más de las 2 de la tarde. Quiero preguntaros a los dos, no sé si controla, bueno, sí, a Tavero sé que controla mucho, Álvaro no entiendo tanto si de cantera funciona algo. El tema, yo no conozco a Thiago Pitarch, estoy viendo que hoy está siendo muy noticia, entiendo que porque ha entrenado con el primer equipo. Sí, no sé qué tipo de jugador es. Yo sí que hoy decía, creo que los dos estaréis de acuerdo conmigo, en que primero, Arbeloa va a ser una bendición para el Castilla. No significa que Raúl no lo fuera, simplemente creo que es verdad que Arbeloa me parece mejor entrenador para una cantera. Veremos si Raúl en su futuro como entrenador le va mejor, pero yo creo que el equipo de Arbeloa va a volar. Tal. Y también creo que juega un papel fundamental. Siempre digo que los canteranos, lo mental, ¿no? Las posibilidades, ¿no? Esto es como cuando estás en tu trabajo y ves que hay un techo y dices, yo de la posición en la que estoy no voy a pasar porque aquí solo los amigos del jefe pasan, ¿no? Yo creo que ha llegado un nuevo jefe y un jefe en el que da la sensación de que se va a contar con la cantera. Yo creo que eso es un aliciente, evidentemente, para cualquier jugador de la cantera, saber que
hace muy poquito Gonzalo García se salió cuando parece que iba a salir de Real Madrid y ha acabado siendo jugador del primer equipo. Entiendo que esto es fundamental para la cantera. Tavero, tú que la conoces mejor, también nos lo puedes decir. Y sobre todo que me hables un poco de Thiago Pitart. ¿Qué jugadores y en qué posición exactamente podría jugar en Madrid de Xabi Alonso? Pues Thiago Pitart puede ser un poco la sensación de la pretemporada. Sí que es cierto que sube ayer por unos problemas físicos que tenía Manuel Ángel, pero es un futbolista similar a Manuel Ángel, es un interior. Thiago es un media punta, puede jugarte de media punta, volante. Thiago no te va a jugar en base de jugada, por ejemplo. Pero es un futbolista que ha tenido un ascenso, o sea, fulgurante, y que le encanta a Arbeloa. A Arbeloa le encanta. El año pasado, si no recuerdo mal, mediada de la temporada estaba en el Juvenil B y no tenía tanta confianza, no tenía ni siquiera asegurada la titularidad en el Juvenil B. Pues Arbeloa coge, lo manda al Juvenil A y le pone, termina la temporada de titular muchos partidos con el Juvenil A, generación 2007, la misma de Diego Aguado, de Joan Martínez, de Fortea, que es una generación de la que se va a hablar mucho. Y Thiago quizá era un poco un tapado de esa generación, pero a Arbeloa le gustó porque es un fútbol muy del que le gusta a Arbeloa, muy de tener la pelota, muy de agilizar posesiones, muy de romper líneas, y lo ha probado en pretemporada con el Castilla. ¿Qué pasa? Que ha sido una de las mejores noticias también en pretemporada con el Castilla. Y ese tándem Xabi Alonso-Arbeloa, como Raúl y Ancelotti, la comunicación era excelente, pero en este caso Arbeloa, Xabi Alonso con un foco en la cantera y en el desarrollo de futbolistas quizá un poco mayor. Los informes que le han llegado a Xabi Alonso de Thiago Pitart son inmejorables, y cuando ha necesitado, a la primera de cambio que ha necesitado rellenar ahí, ha tirado de Thiago Pitart. Si no, me extrañaría que le siguiésemos viendo, porque el chico está manejando muy bien la presión, tiene mucho talento, la verdad. Y hay un hilo que invito a que lo lean, creo que es de Jun Lavín, creo que es una crack de cantera, que ahí os vais a empapar bien de lo que es Thiago. Thiago le quiso reclutar Marruecos para la sub-17 y en España, el año pasado, y en España dijeron, oye, espérate un momento, que nosotros también te vamos a llamar, y le llamaron para una concentración con la sub-18. Es un chico del que se va a hablar mucho. Tampoco debe sobredimensionarse el tema Thiago, porque a priori yo creo que Thiago va a ser uno más en el Castilla, con todos sanos no debería ser titular, pero está convenciendo mucho. Al final de la pretemporada abre muchas puertas. Entonces es un futbolista muy a tener en cuenta durante el año, porque a Arbeloa le gusta mucho. Entonces, a ver. Te iba a preguntar a ti, Álvaro, no sé si controlas. Yo es que no conocía al jugador, ¿eh? No sé si controlas algo del jugador. Yo, hasta que no lo he visto en esta pretemporada, un poco, sí que he visto los partidos del Castilla, precisamente por lo que dices, porque me sugiere mucho Arbeloa como entrenador. Yo no lo conocía y la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Y estoy muy de acuerdo en algo que decías antes, que es el ejemplo de Gonzalo. O sea, creo que el haber cambiado a dos entrenadores quizá un poco, ¿cómo decirlo? Que les gustaban los jugadores más hechos, ¿no? Como podía ser Raúl, que ha sido un excelente formador de jugadores para la élite, pero le gustaban los jugadores a lo mejor con más experiencia, no tiraba a lo mejor tanto de juventud, por así decirlo, y Ancelotti lo hemos visto, que por ejemplo prefirió a Asencio, que estaba un poquito más hecho que Jacobo Ramón. Pues en este caso de Arbeloa y Xavi, a lo mejor sí que pueden tirar, o ya están tirando más, de jugadores del juvenil, de jugadores más jovencitos, y creo que el caso de Gonzalo puede ser un catalizador para que gente como Cestero, como el propio Thiago, como el propio Manuel Ángel, se tomen como una carrera, el decir, joder, pues sí que puedo tener a lo mejor ese hueco, ¿no? El decir, sí, no sé, el ver que pueden llegar, como decías antes. Sí. Y creo que, joder, en un centro del campo tan cogido con pinzas, y también estoy de acuerdo con un comentario que leí antes por aquí, que si se cae Güler o si se cae Ceballos, no tenemos ese jugador creativo. Pero este año sí lo va a utilizar, que eso es lo que yo creo que es importante. Claro, efectivamente, pues sí que pueden ser
esos 3 jugadores, por eso digo que puede ser un catalizador, el tener ese tipo de entrenador, el que no solo completen convocatorias, sino que a lo mejor lo que siempre pedíamos, que lleguen determinados partidos de liga y en el minuto 70, Correcto. pues a lo mejor sí que te pueda salir un Thiago a quitarle 20 minutos de las piernas a Arda Güler o a quien sea. Entonces yo Que creo que cuando de verdad lo necesites, ya sepas que te puede rendir. Eso es. Mira, y tengo luego por aquí un apunte del tema. Perdona, el comentario de Gonzalo, perdona, tal, que nos dice que King va a hacer analítica. Hacemos lo que podemos, Gonzalo. Pero de verdad que estamos dando el máximo nuestro. O sea, las neuronas, las 3, 4 que tenemos cada uno de los 3, las tenemos al 100%. Te prometo que vamos a intentar mejorar solo. Estamos intentando mejorar solo para ti, Gonzalo. Así que quédate aquí, dale al like, suscríbete y intentaré mejorar. Muchas gracias por el comentario. Decías, perdona, Tavero. Con Arbeloa, con respecto a la comparativa un poco de Arbeloa y Raúl y tal, la principal ya se está viendo en pretemporada, pero con Arbeloa el que vea los partidos del Castilla se va a divertir. Va a ser un Castilla divertido. Y la línea táctica de Arbeloa es muy, muy similar a la de Xabi Alonso. Es muy presionar, es muy ir hacia arriba. A Arbeloa le encanta explotar los laterales con un recorrido largo, con extremos que se vayan hacia adentro. Y eso ha sido una constante durante todos sus años en cantera y se está viendo que en el Castilla tampoco le está temblando el pulso. De hecho, está subiendo a sus chicos para que sean titulares. Está poniendo a Fortealla de lateral con 18, en el Cádiz contrario Diego Aguado, etcétera, etcétera. Entonces, puede tener peores resultados quizá que otros Castilla o no. Eso yo no, evidentemente no se puede asegurar ahora, pero sí que me atrevo a asegurar que va a ser un Castilla muy divertido de ver. Sí, yo creo que... Y Arbeloa apuesta mucho por el talento del futbolista y el desarrollo. Y no tanto, que también, pero no hace tanto hincapié en el resultado. Y yo creo que eso para el primer equipo del Real Madrid va a ser muy positivo. Sí, yo creo que... Perdona, Álvaro, la gente de verdad no sé qué tipo de tertulias ven, tío. Me cae bien Tavero, no sé luego un periodista gasposo. Es que no lo conocéis. Pero eso es porque utilizo HS, cualquiera marca que se quiera aquí publicitar. Método Gurley del Mercadona para todo el que tenga el pelo rizado. Funciona muy bien. ¿Te imaginas que nos haga una publicidad por eso? Sería cojonudo. Bueno, Álvaro, decías. Nada. No, simplemente quería decir que estoy muy de acuerdo con Tavero y que creo que Raúl, y ya te digo, lo hemos visto en sus plantillas y por las apuestas por las que ha hecho, era un entrenador más para competir y para hacer un Castilla a lo mejor más para ascender y el Castilla Arbeloa va a ser más para formar y para disfrutar de jugadores, pues eso, por ejemplo... Y una cosa puede llevar a la otra, ¿eh? Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, el chico no sé si se llamaba Bruno Iglesias. Yo creo que con Arbeloa es un jugador que puede ser perfectamente recuperable. Y, por ejemplo, con Raúl, pues salía más cedido. O sea, es un perfil radicalmente diferente. Y lo que tú dices, igual quizá no está reñido y quizá veamos, pues eso, jugadores que pueden estar perfectamente luego capacitados para competir arriba. Sí, totalmente. Oye, aprovecho ahora que somos casi 350 personas en total, entre YouTube y Twitch. A la gente que nos está viendo desde YouTube, evidentemente, pedirles el favor de los que no estén suscritos que se suscriban al canal, que le podéis dar a like al vídeo, que sería maravilloso. Cuanto más like, mejor posiciona el directo. Y a la gente que esté en Twitch, pues oye, que me sigan, que le den a seguir si les apetece. Nada, simplemente eso. Y acordaos de poder seguir Bueno, tenéis, creo que cuando seguís los comentarios tenéis los twitters de los dos, Tavero, @Tavero y Álvaro Escorial, @Escorial_Álvaro. Aquí he de decir que Álvaro nos gana por goleada, ¿no? Álvaro, tú eres de los que tiene. ¿No? Tú tienes bastante gente, ¿no? En Twitter. Es un titán de las redes, a ver. Bueno. Sí, es el que más tiene de nosotros. Estoy muy sobrevalorado, siempre lo diré. Eso es verdad. Yo luego es verdad que cuando te vi aquí dije, pues si no es para tanto, ¿no? Pero bueno. No, dicho esto, vamos a aprovechar estos 5 minutitos ya y voy a cortar. Quiero preguntarte, Tavero, tú que, si quieres también, Álvaro, me puedes decir los tuyos, pero como sé que Tavero está muy especializado también en el tema de la cantera, viendo cómo es Xabi Alonso, viendo lo que puede dar Arbeloa, viendo las necesidades del equipo, dime 3 jugadores que crees que este año puede, evidentemente luego pasar 1500 cosas, pueden pasar 1500 cosas, pero ¿qué 3 tú ves
que pueden ser importantes por las necesidades que tiene el Real Madrid en el primer equipo, por lo que le puede dar Arbeloa en ese Castilla y subir su nivel, y por lo que le puede gustar a Xabi Alonso. Dime 3 jugadores que creas tú que podemos ver, para que también la gente que, oye, lo vaya conociendo. Pues mira, Diego Aguado. Diego Aguado va a jugar de lateral izquierdo en el Castilla. Bueno, Diego Aguado si el Borussia Dortmund no vuelve a la carga. Era central, ¿no? Sí, A ver, central lateral izquierdo. Es central lateral izquierdo. Ha jugado más como lateral izquierdo que como central. A mí personalmente me encanta como central. Y en el Real Madrid jugó, en el adulto me refiero, en el primer equipo jugó como central. Y le vamos a ver más como lateral izquierdo, pero yo creo que en determinadas coyunturas Xavi tirará de él porque ya se lo llevó a la pretemporada, y a mí es que me parece un futbolista muy, muy especial. Me parece un talento muy, muy top, potencial crack. Si sigue progresando como está progresando, Joan Martínez, porque están bastante satisfechos con cómo ha vuelto y con cómo se está gestionando su vuelta. Está teniendo en el primer partido 20 minutitos, en el segundo 30, siendo titular pero saliendo, y se nota que cada vez tiene más confianza en poder hacer las acciones a las que estaba acostumbrada. Y Joan Martínez estaría ya en el primer equipo si no es por esa ruptura de cruzado. Y tanto que estamos hablando de que hay problemas en el centro de la zaga y tal, pues con esos 2 nombres me quedo. Y un tercer nombre, quizá tampoco tanto por necesidad, pero es que me parece que tiene tanto talento, es Jesús Fortea. Ya, pero es que Fortuna tiene a Carvajal y a Arnold. Es que me sigue pareciendo una barbaridad, ¿eh? Yo creo que va a crear un monstruo con Arbeloa, va a crear este chico que el otro día vi 2 detalles que son de sinvergüenza. O sea, no sé si tira un sombrero ahí de sinvergüenza en 3/4 de campo ni en su posición. O sea, tremendo, tremendo. Pero no sé, el tema del yo te entiendo, pero yo creo que para que se le abra el puesto a cualquiera de los chicos tiene que venir por lesiones de arriba. Sí. Porque es que si no, tal y como está la plantilla de cargada de fichas, por mucho que Xabi Alonso vaya a apostar por unos u otros, si no hay una lesión que medie, no va a tirar directamente del filial, y eso es una realidad y no hay que matar a Xabi Alonso por ello. Entonces, si median lesiones que les abran huecos, yo creo que esos 3 son los nombres que, si les dan la oportunidad, esta temporada, revientan la puerta. Sí. Yo iba a decir... Y me apunto, y quiero añadir otro que es un poco un tapado ahora, y lo mencionaba antes Álvaro. Jorge Cestero está creciendo mucho. Bueno. Y Jorge Cestero sí es un mediocentro posicional que te puede jugar en base de jugada, físicamente es muy fuerte, muy inteligente. Le echaría yo también un ojo a Cestero porque hay futbolistas ahí. Álvaro, cuéntame. De lo que tú has visto, ¿hay algo que crees que sí o sí vamos a ver? Yo coincidía en los mismos 3 nombres, lo que pasa es que creo que Joan le va a costar un poquito más por el tema de la lesión y hay que medir muy bien los tiempos. Ahora bien, también estoy con Tavero en que el tema de centrales tenemos muchos. Lo que pasa es que, bueno, quizás se pueda abrir la oportunidad porque sí, tenemos muchos, pero también son incógnitas médicas. Claro, efectivamente, si con Álava no puedes contar, si veremos cómo vuelve Militao, veremos cómo está Rüdiger, pues a lo mejor ahí a Diego Aguado se le puede abrir la oportunidad, y a mí me parece muy significativo que no se le haya vendido al Borussia Dortmund por 6 millones. Es que es una barbaridad. Cuando se ha vendido a prácticamente todos los canteranos, y aquí se comentaba el tema de Chema, que a mí también me extraña, porque sí que le veía a uno de estos jugadores que podía jugar este año. Sí. Pero a mí es una cuestión que me genera dudas, ¿no? El que, oye, no se le haya vendido a un club que también es muy formador, es muy bueno para los jóvenes, y que se quede aquí. Y luego, por ejemplo, comentabais en el tema de Fortea que están Arnold y Carvajal. Yo creo que Fortea debería ser, por potencial, por condiciones, por haber roto con el pacto con el Atlético de Madrid, por ya haber apostado por él, incluso que él haya renovado en el momento que Arbeloa es nombrado, o por lo menos se habían iniciado las negociaciones, no sé si es oficial, para renovar en cuanto Arbeloa fue entrenador. Creo que Fortea tiene que ser el recambio de Carvajal, y luego Carvajal también hay que ver cómo vuelve, porque a mí evidentemente tú ves las imágenes de Twitter y está como un toro. El otro día salió un vídeo de él hasta boxeando,
pero claro, esa rodilla está muy delgada, hay que ver también la edad que tiene y es un animal competitivo, pero hay que ir con calma. Y yo creo que Fortea viene como un avión. Sí. Bueno, veremos a ver qué pasa, porque son sí, yo creo que son muy jóvenes. La suerte es que yo creo que hay una remesa buena de jugadores en el Real Madrid Castilla y sobre todo yo le tengo mucho estima a Arbeloa, que me da la sensación que es el futuro también del Real Madrid en el banquillo. Por cierto, te dejan aquí una pregunta que creo que puedo contestar hasta yo. Dice Mario Aguilar Delgado, preguntas para Fernando, si no les hubiera lesionado Joan Martínez o Asencio. Hubiera sido Joan Martínez. Mario es compi, está con nosotros en la sección ahora. Mira. Pues no sabía, claro, es que yo no controlo a todos ahora mismo. Sí. Además, con la bacana de Mario, un abrazo, tío. Sé bueno, Mario. Si no se hubiera lesionado, tengo claro que Joan Martínez. De hecho, lo tengo claro yo y lo tenía claro el Real Madrid también. Y creo que Asencio también, ¿no? En su momento. Sí. Pero es que yo creo que Asencio hasta estaba por detrás de Jacobo los planes del Ramón. Que luego las condiciones de Jacobo Ramón se veían como muy superiores a las de Raúl Asencio, pero luego en el momento en el que Jacobo tuvo una oportunidad similar a la de Asencio, demostró que mentalmente quizás estaba menos hecho que Asencio, que eso al final es lo que le ha hecho a Asencio ganarse el contrato de renovación, merecidísimo. Y bueno, ha tenido los errores que ha tenido el chico, pero la temporada pasada que hizo fue espectacular. Pero por condiciones en aquella pretemporada donde se lesiona Joan, estaba Jacobo y luego como tercero en discordia estaba Raúl. Y eso es una realidad y es así como lo veían en el Real Madrid en cantera y como lo veía Ancelotti. Pero bueno, al final el fútbol tiene sus caminos y las oportunidades cuando se presentan hay que merendarse. Bueno, chicos, no os voy a quitar más tiempo porque hay cosas que hacer. Tabero tiene que trabajar. Álvaro Escorial ha quedado de nuevo para salir de fiesta, así que tampoco yo quiero tener ningún tipo de problema con él. Álvaro Escorial es de los que sale desde por la tarde y ya vuelve ya al día siguiente por la mañana. Quiero dar las gracias a los dos. Ha sido un miércoles 6 de agosto muy bonito junto a vosotros. Daros las gracias por estar y recordar que para que puedas ir habiendo este tipo de tertulias con dos cracks como Álvaro Escorial y Fernando Tabero, que les pago con gloria, seguir dándole a like al vídeo, evidentemente todos los que estéis aquí, dale a like al vídeo, suscribíos al canal, sobre todo porque este vídeo seguramente que estáis viendo ahora en directo será luego compartido como la trifulca en YouTube para podéis ver bajo demanda, así que darle a like al vídeo, suscribiros al canal y compartirlo evidentemente a todos vuestros amigos, vuestras ex. Es una buena manera, siempre digo, de poder hablar de nuevo con tu ex, ¿no? Le mandas el vídeo y dices, oye, ¿has visto estos tertulianos? Por cierto, te echo de menos. Sí. ¿Sabes? Lo típico que empiezas así la conversación, ¿no? Es lo yo creo que está lo de ir a comprar piñas a las 8 en el Mercadona y exactamente. Vamos a hacer el nuevo Mercadona con piñas aquí en la trifulca para que se meta la gente. Dicho esto, que gracias a los tres y que nos vemos prontito, ¿vale? Tremendo, que te doy las gracias a ti mismo también, ¿eh? Exactamente. Realmente era a ti, o sea, era para Álvaro, para Fernando Tabero y para tu ego, Tabero. No era para esos tres. Cuidaos mucho, chicos. Nada, un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós.